El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esa parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno, fariseo, y el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba en su interior diciendo: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Yo ayuno 2 veces cada semana y pago el diezmo de todo lo que tengo». El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía a levantar la cabeza, los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado, aquel otro no, porque toda persona que se enaltece será humillada, y toda persona que se humilla será enaltecida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Recordáis del domingo pasado cómo Jesús explicó el ejemplo de aquella mujer viuda que pedía justicia, y cómo el juez malo le decía no, 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 hasta que por pesada le dijo: «Venga, ven, te haré justicia porque eres pesada y me molestas»? Y decía ese ejemplo, Jesús en el Evangelio lo introducía diciendo, para enseñarnos a todos cómo nuestra oración debe ser siempre y constante. Es decir, nuestra oración debe ser en todo momento y constante. La necesidad de orar, de pedir con insistencia las cosas que necesitamos, de saber buscar ese trato con Dios. Hoy Jesús también en este mismo Evangelio, el mismo, diríamos, del Lucas a continuación, sí se dijo cómo, es decir, cuánto tenemos que rezar siempre, siempre con constancia. Hoy nos dice cómo nosotros debemos tener cuidado en pensar en nosotros mismos, ser orgullosos y despreciar a los demás. Dice, cuidado, porque esta es una tentación que podemos caer todos. La tentación de pensar que yo lo hago todo bien y que los demás se equivocan y lo hacen mal. Y es un ejemplo claro presentándonos 2 personas. Uno que es el fariseo, este signo que era responsables judíos, un grupo dentro de la sociedad judía, pues de cierta, diríamos, importancia, los fariseos, que se consideraban, estaban orgullosos porque ellos hacían muy bien,
cumplían todas las normas, las leyes, los ayunos, todas las cosas, y que de alguna manera su orgullo es que él lo hace bien, y por comparación una persona cobradora de impuestos, humilde, sencilla, que para el mundo judío eran considerados pecadores. ¿Por qué? Porque cobraban impuestos para darlos a Roma, con lo cual cobraban los impuestos que no les gustaban a los judíos, con lo cual estaban contra los cobradores de impuestos, y además era muy fácil engañar, usurpar, obligar, es decir, corromperse en ese trabajo de cobrar impuestos, de manejar dinero. Y eran considerados como pecadores. Las prostitutas y los publicanos eran los pecadores, los cobradores de impuestos, la persona despreciables. Los buenos eran los fariseos, que se consideraban que cumplían la ley. Y Jesús nos dice que los dos subieron al templo, a la montaña, es decir, la parte alta donde está el templo de Jerusalén, y allí los dos nos presentan cómo es su oración. Para que también nosotros, ahora al verlo en el Evangelio y también ahora al comentarlo un poquito y explicarlo, cada uno de nosotros pensemos, mi oración, ¿cómo es? Es decir, el domingo pasado, el sábado pasado, más bien pensábamos la necesidad de oración, es decir, me olvido de rezar, solo rezo cuando tengo problemas y dificultades, o soy constante en esa comunión con Dios, en ese trato con Dios. Diríamos que era cuánto rezamos. Hoy no es preguntarnos cuánto rezamos, que necesitamos rezar mucho, sino cómo es nuestra oración. Es decir, ¿nuestra oración es un trato con Dios verdadero o es un falso trato con Dios porque nos miramos a nosotros mismos, nos encerramos en nosotros mismos? Cada uno de nosotros, yo también, necesitamos un poquito revisar y ver cómo es nuestra oración, si es auténtica o si es floja, si es falsa, si en el fondo nos engañamos a nosotros mismos fijándonos en nosotros. Fijaros el contraste. El fariseo, que lo tendremos aquí, ese fariseo reza erguido, de pie, se considera, como diríamos, importante. Él está de pie, con la mirada levantada, por encima de los demás. El publicano, su mirada no se atreve casi a levantarla al cielo, sino su mirada baja, su cabeza baja, con humildad, sintiéndose pecador. Esa actitud de humildad o esa actitud de orgullo, decir, yo, pongamos el contraste. Cuando empezamos a rezar cada uno de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Con humildad pedir perdón o empezar diciendo, mira, lo que hago yo dando gracias a Dios? Sí, pero ¿por qué? ¿Dar gracias a Dios por lo que me ha dado? No, el fariseo da gracias a Dios por lo que yo soy, por lo que yo valgo, por lo que yo hago. El publicano humildemente se siente pecador y lo que hace no es dar gracias, sino pedir perdón arrepentido por sus pecados. Podríamos decir que si ese levanta la mirada hacia Dios, pero en el fondo se está mirando a sí mismo y empieza a decir las cosas que él hace y a compararse con los demás. Yo soy diferente de los demás, ladrones, adúlteros, que engañan, que corrompen. Yo soy diferente, yo soy bueno, yo hago esto, mis méritos. Es, en el fondo, mirarse a sí mismo y encerrarse en sí mismo. El pecador, el que se considera pecador, el publicano, lo que hace es simplemente decir, Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador necesitado de perdón. De esas dos actitudes, muchas palabras, y a veces pensamos que rezar es decir muchas cosas. El publicano, pocas palabras, pero palabras acertadas. Mirarse a sí mismo para mirar a Dios, para implorar la misericordia de Dios. Esa es la llamada que hoy nos hace Jesús en nuestra oración.
¿Cuántas veces en nuestra oración vamos pensando y de alguna manera dándole vueltas a nuestros problemas, a nuestra situación, a las cosas que yo hago, que depende de mí el que haga o no haga, el que salga adelante o no? Todos esos problemas, Jesús nos está diciendo, déjalo, no te mires a ti mismo, no te centres en ti mismo, descubre en el fondo los demás. Date cuenta de la necesidad que tienes del perdón y de la misericordia de Dios. Jesús lo dice muy claro, arrepentido y pidiendo perdón, vuelve a casa perdonado y justificado, salvado. El otro vuelve a casa, no ha cambiado nada, continuará haciendo las cosas igual, porque piensa que ya lo hace todo bien y no se da cuenta de que todos fallamos, de que todos tenemos nuestras dificultades y que tenemos que saber reconocerlas y pedir perdón. Esa es la invitación que Jesús nos hace, que nuestra oración sea de verdad humilde y sencilla, que seamos capaces de mirarnos a nosotros mismos y de reconocer que nos equivocamos, que somos débiles, que fallamos muchas veces y que necesitamos siempre implorar la misericordia de Dios. Celebramos hoy el Día Mundial de las Misiones y el lema del mensaje que el Papa ha enviado a todo el mundo, es decir, la Iglesia misionera, testigo de la misericordia de Dios. Nosotros hoy pensamos y rezamos por todas aquellas personas que han dejado su casa para irse a lugares lejanos a anunciar el Evangelio de Jesús. Rezamos y apoyamos con nuestra oración y colaboraremos también en las necesidades materiales que tienen esas personas en países especialmente pobres. Pero también hoy es una llamada a cada uno de nosotros a ser misioneros en el entorno. Cerca de nosotros hay muchas personas que necesitan ser evangelizadas. No hace falta pensar, misionero es el que con el barco o con el avión se va a un país lejano y allí anuncia el Evangelio y allí se convierten las personas. No, es así, pero cerca de nosotros, sin necesidad de coger el barco, sin necesidad de coger el avión, hay personas que andando cerca de nosotros las encontramos necesitadas de esa predicación, de esa enseñanza, de ese ejemplo, y de tocarles el corazón, la gracia de Dios, a través de nuestras pequeñas acciones, de nuestro buen ejemplo, dándoles testimonio de la misericordia de Dios para que se conviertan, para que su vida vaya haciéndose más semejante a la de Jesucristo. Esta es la llamada que hoy nos hace. Y fijaros que ese es el camino de la vida. San Pablo, que se convirtió y que fue el gran apóstol, hemos visto en la lectura que hemos leído en la segunda lectura, como dice, estoy ya al final de mi vida, he recorrido, la vida es como una carrera, cansado, pero he recorrido el camino y estoy ya a punto de llegar, estoy preparado para que Dios me conceda el premio a lo que he hecho, a lo que Él me ha preparado. Yo no soy digno, pero sé que Él me ama y me ha preparado ese premio del cielo que Jesucristo nos ha prometido. Celebramos esta Eucaristía en recuerdo, en sufragio por Isidro. Y recordemos que también él de alguna manera se estaba preparando. Al final, en esos últimos días, quería y deseaba de alguna manera dar ya ese paso. Se veía débil, veía que su salud iba cada vez más floja y de alguna manera ese deseo de preparar, decir, he corrido, me he esforzado, he luchado, me he caído y me he levantado las veces que hace falta, porque el camino de la vida es caerse y levantarse con la ayuda y con la gracia de Dios y poder llegar a esa meta, a ese premio que Dios nos tiene preparado. Ese es el deseo de Isidro, es el deseo de todas aquellas personas que gracias a Dios nos esforzamos. Perfectos no lo somos, somos como el publicano,
con humildad pedimos misericordia, Señor, porque fallamos y porque sabemos que no somos el que lo hacemos todo perfecto. No, precisamente identificándonos con el pecador, con la persona que necesita la misericordia de Dios, pero con la confianza de que ese amor de Dios nos está esperando poder donar ese premio si queremos cada uno de nosotros recorrer ese camino superando los obstáculos y llegando a la meta que Él nos tiene preparada, a esa corona de gloria que el mismo San Pablo nos dice que Dios tiene preparada para aquellos que gracias a Dios han luchado, han seguido el camino, han recorrido y han llegado a la meta. Es así como cada uno de nosotros queremos vivir y queremos de alguna manera también vivir ese Día Mundial de las Misiones con dos frases más. Os decía que la carta del Papa era Iglesia, misionera, testigo de la misericordia de Dios, y también veremos un vídeo después en que nos muestra un chico joven, un sacerdote, que recuerda, mirando una pintura de su abuela, recuerda que cuando era pequeño, viendo a su abuela pintar un cuadro de un paisaje de la naturaleza, le preguntó: ¿quién ha hecho los árboles? Y le responde: Dios ha hecho los árboles. Y las montañas, Dios. ¿Todas las cosas las ha hecho Dios?, le pregunta. Y la abuela responde: sí. Dice: ¿y por qué hay tantas personas que sufren? ¿Qué hace Dios ante el sufrimiento de las personas? Y la abuela se queda pensativa y escribe: Dios te ha hecho a ti. Ese cuadro es el que despertó en ese sacerdote su vocación. Dios me ha hecho a mí y a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para consolar, para apoyar, para ayudar, para anunciar el camino del bien, el camino del Evangelio, el camino del amor ante nuestro mundo. Ante situaciones difíciles, ante situaciones de nuestro mundo, ¿qué hace Dios? Nos ha hecho a cada uno de nosotros imagen, rostro, presencia de Jesús en medio de nuestro mundo para comunicar ese amor. Y nos invita a dejar salir, sal de la tierra para irte a otros lugares, para ir a anunciar el Evangelio de Jesús. No quedarnos en casa, sino salir a anunciar ese Evangelio. Y también esa frase, pensando, decía, bueno, también sal, o sal de la tierra, es decir, cada uno de nosotros somos esa sal, como Jesús mismo dice, la sal que da buen gusto, que da buen sabor, que no se ve en los platos, no se ve, pero que hace que esa comida sea buena. Hacer la vida agradable, con el amor, con la compasión, con el cariño a los demás, es esa misión a la que Jesús nos envía, que es ser pregoneros, ser mensajeros de la misericordia de Dios ante un mundo que necesita ese perdón y que necesita ese amor al que Cristo nos envía a comunicarlo a nuestros hermanos.